paz y bien y bienvenidos a Encontrando a Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana Seglar y muchísimas gracias por acompañarnos un programa más de este podcast de Encontrando a Francisco, un podcast católico con esa espiritualidad franciscana que encontrando a Dios lo vamos a hacer mediante nuestro encuentro con Francisco. Entonces, muy contento realmente que ustedes nos estén acompañando el día de hoy en este programa. Ahora bien, el momento que ustedes están viendo este programa, estamos a unos días de Pentecostés. Ahora bien, no lo estamos grabando, ¿verdad? Cerca de esa fecha, de hecho en este momento es el mes de abril, siempre grabamos antes, ¿verdad? Pero igual, para ese momento van a estar cerca de Pentecostés, entonces ustedes saben lo que significa eso, obviamente. Vamos a estar hablando hoy del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no solamente del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a estar hablando precisamente de un grupo que realmente se acerca mucho a este tipo de carisma. Bueno, ellos son la Renovación Carismática. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre quiénes son ellos, ¿verdad? Y hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Es un matrimonio que nos acompaña el día de hoy, que ellos son de la Renovación Carismática, pero ojo, entre ellos también la hermana, aparte de estar dentro de la Renovación Carismática, también es franciscana también, y es de la Orden Franciscana Seglar. Entonces vamos a hablar un poco sobre esa experiencia, ¿verdad? Y ¿quiénes son ellos? Bueno, hoy tenemos entonces a nuestros invitados, a Maureen y a Jimmy. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias a Malcolm por la invitación, muy contentos y bendecidos de estar acá. Bueno, aprovecho y me presento, o todavía damos el chance, o... Sí. Bueno, vamos a presentarnos, a aprovechar. Sí. Bueno, mi nombre es Maureen Fallas, acerriceña de cepa, como dicen, ¿verdad? De nacimiento. Acerrí, Costa Rica. Acerrí, Costa Rica. Eso. Tengo 7 años de estar ya en la Orden Franciscana Seglar y voy para 2 años de haber profesado. Y tengo también de pertenecer a la renovación desde que nací. Pero digámosle que desde que tengo como un poquito más de uso de razón, pongámosle que 42 años. Como para no decir, ¿verdad? Todo desde antes de que estuviera ya en el vientre de mi mamá, yo asistía. Sí, era parte del plan de Dios. Era parte del plan de Dios. Sí, así es, como dice así Jeremías. Totalmente. Así es. ¿Y Jimmy? Hola, mucho gusto en saludarles. Bueno, también muchas gracias por la invitación a este podcast, a este interesante tema de hablar sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Que mueve la iglesia. Bueno, mi nombre es Jimmy Méndez. Bueno, Maureen es mi esposa y yo este año ya cumpliré 30 años de estar en la Renovación Carismática. También soy catequista, igual en la parroquia de Acerrí. Me gusta mucho esa área de la formación, entonces doy catequesis de confirmación para adultos. Y pues por muchos años también enseñé doctrina católica, apologética, bastante tiempo, como 14 años. Lo dejé porque quería hacer algo diferente, entonces me involucré un poquito ya ahora con la catequesis, pero siempre dentro de la Renovación Carismática. Ok, muy bien. Entonces sí, bastantes años de estar en la Renovación Carismática, ambos, ¿verdad? Bastante tiempo. De hecho, más tiempo de lo que yo llevo con los franciscanos. Así es. Pero buenísimo. Bueno, mira, comenzando tal vez con eso, porque yo sé que sin duda tal vez habrán aquellos que estén viendo y tal vez han escuchado sobre la Renovación Carismática, pero ¿qué es exactamente la Renovación Carismática? ¿Cómo es que son... y no solamente eso, o sea, ¿cómo es el carisma en sí? Ok. Bueno, voy a darle la palabra ahorita a Jimmy. Bueno, la Renovación Carismática es un movimiento pues diferente al franciscanismo, ¿verdad? Porque la Renovación Carismática, como su nombre lo dice, es un movimiento en el que se deja fluir un poco más los carismas que Dios nos da, movidos por el Espíritu Santo. La Renovación Carismática pues es un movimiento donde hay mucha efusividad, mucha alegría, donde hay mucho gozo, ¿verdad? En la Renovación Carismática pues siempre se manifiesta ese carisma del Espíritu Santo a través de los cantos, de la alabanza, también por supuesto de la enseñanza y la predicación, pero es un movimiento muy alegre,
¿verdad? Uh-huh. En que las personas que lo integramos, pues vivimos ese carisma de la alegría, pero de una forma diferente, ¿verdad? A través de la alabanza y el gozo hacia nuestro Dios. Uh-huh. Bueno, vieras que yo en esa parte diría que es muy curioso, ¿verdad? Porque yo puedo pensar, ahora que estoy también de este lado, ¿verdad? En la parte del franciscanismo, sí, de hecho la renovación es mucho gozo, Uh-huh. mucha alegría, mucho, yo digo, como adrenalina, por Uh-huh. decirle de alguna manera, si tuviéramos que colocar en alguna parte ahí, ¿verdad? Pero también de mucha oración. Uh-huh. Es algo, es una combinación de muchas cosas que yo diría a bien, que no pensé que muchas de ellas podía encontrarlas también en la orden franciscana, ¿verdad? Increíble, sorprendente, sí. Pero que sí, al final puedo decir que las dos de alguna forma encuentro en cada una algo, una de la otra, uh-huh. ¿Verdad? Yo y con tantos años crecí ahí en Renovación, mis amistades y todo con Renovación. De hecho, a Jimmy lo conocí en Renovación. Es esa alegría, es esa alabanza, adoración. Muchas veces la gente lo relaciona con como que, de hecho nos dicen panderetas. Sí, se suele escuchar. Sí, se suele escuchar, pero yo digo, bueno, es orgullosamente panderetas, uh-huh. ¿Verdad? Porque David danzaba, ¿verdad? Como cordero de la manada, dice. Cierto. Pero es algo muy bonito, porque como Jimmy decía ahorita, que la renovación está en ese dinamismo, ¿verdad? Y que tal vez esa es la diferencia ahí. Pero yo no sé, tal vez más adelante podamos hablar qué tan de verdad hay esa gran diferencia, ¿verdad? Uh-huh. En esa parte con nosotros, en la parte de la orden franciscana. Uh-huh. Pero sí hay mucha alegría. Sí, una de las cuestiones de por qué sentían importante de hacer este programa, precisamente porque es un carisma muy diferente, y es cierto, como decís, ¿verdad? Mucha gente como que le dicen panderetas, ¿verdad? Y cosas como esas. Yo siento que hay como un concepto que tal vez no se entiende bien, ¿verdad? De la renovación carismática. Yo en lo personal compartí con la renovación carismática, o sea, puedo ser muy sincero, no soy nada parecido como como ustedes, ¿verdad? De la renovación carismática. Yo sí soy más contemplativo, como franciscanos, ¿verdad? Que somos. Sin embargo, yo compartí con hermanos de la renovación carismática en una época cuando pertenecía a un ministerio de evangelización, se llamaba Resplandor de la Palabra, que era prácticamente un ministerio que se dedicaba a evangelizar a grupos que se dedican a evangelizar. Entonces era bastante interesante. Organizábamos los retiros de ellos o les ayudábamos con la formación, cosas como esas, pero era todo, ¿verdad? Carismático. Yo me sentía a veces como el más apagado del grupo, porque eso que decís vos, la alegría, es cierto, o sea, se nota por todo lado. Y sin duda yo sentía importante que habláramos del tema porque una de las grandes riquezas que tiene nuestra iglesia son los distintos carismas que existen, ¿verdad? Así como hay contemplativos, también hay los quienes son de alegría, de alabanza, ¿verdad? De la música y todo, que realmente lo viven y obviamente le dan su lugar al Espíritu Santo, que yo creo que también muchos católicos a veces dejamos de un lado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me parece sumamente importante, ¿verdad? Entonces, con más razón por eso, ¿verdad? Que hablar un poco sobre eso. Y bueno, ahora tal vez continuando un poco, tal vez hablando un poco más, digamos, de ustedes. Bueno, Maureen, usted toda la vida, porque una de las preguntas que iba a hacer era que ¿cómo llegaron a la renovación carismática? Bueno, usted ya estaba ahí toda la vida. Tal vez ahorita le pregunto cómo llegó a la Orden Franciscana Seglar. Bueno, eso sería interesante. Le cuento, mi mamá no es católica.
Ay, perdón. No, mi mamá no es católica. Bueno, entonces comencemos por ahí un poco la cuestión y después vemos la historia de Jimmy, porque Jimmy tiene menos tiempo para hacer la renovación. ¿Cómo es esa cuestión? ¿Su mamá no es católica? Sí, mi mamá no es católica. Lo que sucedió es que un tiempo mi mamá, ella siempre asistió a la iglesia cristiana evangélica, pero decidió pues salir y probar un poquito en la católica, pero de ahí ella creció fue con la cristiana evangélica. Pero ese poquito tiempo que decidió ir a la católica, ya yo me estaba formando en su vientre. Y ya después, cuando ella empezó a dejar de asistir, ya yo asistía con otras personas o asistía sola a la renovación. Me llegué a enamorar, pero con locura. Bueno, usted sabe, Malcolm, del rosario, que es parte de mi discipulado. Me enamoré con locura del rosario, y si fue de Jesús Eucaristía, porque la renovación católica carismática, que así es pues su nombre completo, ¿verdad?, es eucarística también. Entonces llegué a amar con locura a Jesús Eucaristía, y yo siempre he dicho que quien se enamora de Jesús y María, muy difícil que se vaya a la iglesia, ¿verdad? Y ahí fui a grupos de jóvenes, ahí recibí formación, ahí crecí, ahí fueron mis amigos, ahí empezó todo, y fue muy curioso. No le voy a decir que no, pues hubo un tiempo en que sí había algún intento porque yo me hiciera cristiana evangélica, pero mi corazón estaba muy bien agarrado ahí, y además que yo ya servía en la renovación, ¿verdad? Se trabaja bajo esto de servidores y ovejas, y ya yo servía en la parte de renovación con un don que siento que el Señor me ha dado, y que ha sido en las partes donde le he servido más, que es por la parte de la música, y servía pues formando también. Y en ese proceso, de hecho, donde yo ya fue donde yo empecé a crecer y a agarrarme más, que yo creo que ya cuando del todo también mi mamá entendió que ya no, o sea, que no había opción, fue cuando hice ya la profesión, ¿verdad? Que eso fue un momento muy lindo, ver llegar a mi mamá a la profesión. Eso fue para mí una sorpresa enorme, verla ahí, y un apoyo grande. Pero yo sí puedo decir que de hecho esa época fue un poco complicada. Primero porque pues era adolescente, y normalmente un niño o adolescente va porque sus padres los llevan o algo así, ¿verdad? Pero yo agradezco mucho a los hermanos que me acompañaron en ese momento, en esa etapa de crecimiento. Pero sí ha sido pues toda la vida, y como usted dijo ahora al principio, y es muy cierto, como dice en Jeremías, antes de que estuvieras ya en el vientre de tu madre, ya te había yo escogido. Y yo pienso que ya desde ahí ya el Señor me tenía, y ahí gracias a eso, y gracias a que estaba en ese momento, yo sé que Dios conoce nuestro futuro, y todo fue que yo conocí a Jimmy. Sí, era importante comenzaras para que Jimmy ahora cuente la parte de él. Exacto, porque esa sí la tiene que contar él. Sí, entonces contame, Jimmy, ¿cómo estuvo eso? Bueno, esto es un poco largo, pero vamos a resumirlo. Yo soy huérfano, mi mamá se murió cuando yo iba a cumplir 4 años, y mi papá nunca lo conocí. Entonces yo me crié con una tía, yo soy de Desamparados, acá en San José, Costa Rica. A la edad de 12 años nos habían mandado a vivir con un hermano mío en Acerrí, y pues se dieron muchas situaciones complicadas de vida ahí, y yo decidí pues dejar esa casa cuando ya yo tenía unos 16 años, y me fui a vivir a la calle. Viví varios años en la calle, yo pues, a veces trabajaba, a veces no, era prácticamente un indigente, con todo eso lo que conlleva eso, ¿verdad? Pues vicios, drogas, pues imagínense, ¿verdad? Cuántas cosas malas puede uno hacer. Y los amigos que aparecen en el camino pues solo te inducen a cosas malas.
entre todas esas cosas malas que me vi involucrado, pues estaba enfrentando 2 causas judiciales, y para ese momento yo tenía 2 hermanos en prisión, los cuales ni siquiera conocía, porque como te digo, mi mamá se había muerto, entonces yo no conocía a mis hermanos. Y como ya yo estaba enfrentando esas 2 causas judiciales, yo sabía que podía llegar a la cárcel y no quería llegar a la cárcel como mis hermanos. Entonces, un día decidí, así guardando todas las distancias y semejanzas que puedan haber del caso, decidí volver a la casa de mi hermano, así como un hijo pródigo, de esa casa donde me había escapado en Acerrí, y decirle a mi hermano que pues necesitaba ayuda, porque ya yo estaba cansado de la vida que llevaba, y no quería caer en la cárcel, ¿verdad? Y él me puso como condición que tenía que ir a la iglesia, acercarme a Dios, pero yo no quería acercarme a Dios, porque yo veía a Dios como el culpable de todas las desgracias que yo decía que me habían pasado en la vida. Entonces, bueno, con tal de que me ayudara, yo dije que sí. Bueno, cuando yo iba ese día para la casa de mi hermano en un bus, vi a Mauri, nada más que pues, yo dije, esa muchacha me gustó, ¿verdad? Pero nada más. Y mi hermano vivía en aquel momento frente a una iglesia católica, en Barrio Merced de Acerrí, y me puso como condición ir al grupo de jóvenes. Bueno, entonces mandaron a llamar al coordinador, el coordinador no me acuerdo por qué razón no estaba presente, entonces la que llegó fue la subcoordinadora, que era Mauri. Y este grupo de jóvenes era un grupo de jóvenes de la Renovación Carismática Católica. Entonces yo empecé a ir al grupo de jóvenes no porque me interesara Dios, sino porque yo dije, es la misma morenita que iba en el bus, entonces yo voy a ir porque, ¿verdad? Todavía con ese pensamiento del mundo, ¿verdad? Yo voy a ir a ver qué puedo obtener ahí, ¿verdad? Y pues así comencé la Renovación Carismática en un grupo de jóvenes. Mauro me invitó a algo que la Renovación Carismática pues promueve y hace mucho, que son los seminarios de vida en el Espíritu. Y pues Mauro me insistió y me insistió tanto que fuera un seminario en el Espíritu que se realizó en... La fecha no la recuerdo porque nunca fue mi interés ir, pero fue en Salitirio de Acerrí hace ya pues casi 30 años. Y ahí fue donde empecé yo a involucrarme con Dios, no interesarme en aquel momento, pero sí involucrarme con Dios. Wow. Y lo que hablábamos al principio, ahí es donde, bueno, ahorita lo tocaremos, pero ahí es donde comienza el mover, el actuar del Espíritu Santo en la vida de las personas, ¿verdad? Porque yo no quería nada con Dios. Pero ya Dios pues tendrá un camino trazado y pues quizás que yo sí estaba ahí en ese plan de Dios. Sucede algo curioso en ese momento. Sí. Realmente yo era la coordinadora del grupo jóvenes, pero nos ponían como un encargado, un adulto que estuviera ahí pendiente de nosotros. Okay. Y sucede que, bueno, cuando yo conocí a Jimmy se brincaba las bancas de la iglesia. Jimmy decía malas palabras. Cierto. Oh, ¿en serio? Jimmy dentro del templo. Tenía el pelo largo. Okay. Y Jimmy realmente parecía, daba susto. Sinceramente, parecía ser una persona que podía ser peligrosa. Pero yo fui y busqué a la persona encargada de nosotros. De hecho, él se llama Jorge, pero le decíamos Coqui. Aún hoy le decimos Coqui. Y yo le dije a Coqui, mira, me presentaron este caso a ese y a ese, pero ese hombre se ve muy peligroso. Y yo apenas tengo 15 años. O sea, 15 años. Y me dice, mi hermana, si Dios hubiese querido que fuese yo el encargado, me hubieran llevado a mí. Pero esa misión es suya. Interesante, ¿cierto? Sí. A usted se lo asignó Dios. Exactamente, me dijo, cualquier duda o apoyo que usted siente que está en riesgo, ahí me busca, para eso estoy yo. Pero la misión fue directa para usted. Nada más, órele al Espíritu Santo, que le dé discernimiento para avanzar. Viene el curso del seminario en el Espíritu, que en ese momento se llamaba... Felipe, en ese momento. Sucede que era a las 8 de la mañana. Y yo le dije a Jimmy que yo iba a pasar por él a recogerlo. Pero él me dijo que él no se iba a estar levantando de madrugada para ir a ninguna parte. Entonces, como el Espíritu Santo, Dios es tan sabio, ¿verdad?
me levanté muy temprano y a las 5 de la mañana fui a tocar el portón de la casa. Hasta las 5:40 por ahí se asomó en una ventana para reírse y volverse a acostar a dormir. Okay. Y me dijo no salía. Y así pasó el tiempo. Cuando decidió salir yo le dije no, yo no me voy hasta que usted no se corte el pelo y se bañe. Porque él pensaba irse así. En ese momento él no, eso no era algo que a él le preocupaba. Ujú. Hasta que lo vi salir bañado, con el pelo cortado, y nos fuimos. Y fue muy impresionante, como dice Jimmy, ahí empezó a actuar el Espíritu Santo. Pero desde lo más sencillo, generó todo un revuelto en el corazón y en el alma de Jimmy. Pero yo creo que esa parte debe contarla Jimmy, de lo que le pasó. O sea, Es ese que- actuar del Espíritu Santo. Es que hay algo que a mí nunca me ha gustado, que son los dulces, ¿verdad? O confites. Y así en la pura entrada del templo de Salitrillos, que del portón a una gradita que hay como 1.5 metros, si acaso. Y pues me reciben con un confite, yo lo recibí y me lo comí. Resulta que el bendito confite tenía una dinámica detrás que yo no conocía, por supuesto. Entonces, cuando preguntaron por el confite, pues, como te digo, no había pasado ni un minuto y yo me lo estaba comiendo. Y preguntaron por el confite como 2 horas después. Y pues ese confite ya no existía. Y ese confite representaba el pecado. Y como yo venía de ese mundo de pecado, ahora era que el confite es como el pecado que nos seduce. Y así nos atrae. Entonces eso nunca se me olvidó a mí, o sea, a mí me marcó tanto. ¿Cómo es que si yo no vivo comiendo confites fuera a caer tan fácil en esta dinámica? Claro que no la conocía, pero a mí me movió mucho eso. O sea, yo decía, o sea, ¿qué me quiere decir Dios a través de un confite? Es algo tan sencillo y cómo yo pude no entenderlo, porque a veces uno es soberbio y cree que todo lo sabe. Y pues obviamente no sabía nada, el trasfondo. De hecho, ¿cómo caí? Porque dentro del fondo de la dinámica en sí es cómo el pecado se nos presenta así bien dulce, bien bonito, y cómo caemos de fácil y rápido. Y peor en este caso porque a él no le gustan los confites. Y fue uno de los primeros en comérselo. Inmediatamente lo abrió y se lo comió. Entonces fue como un abrir de ojos de lo que estaba pasando en su vida en ese momento. Sí, toda una reflexión prácticamente. Sí, y 30 años después yo sigo lamentándome no me lamento, sino que yo sigo pensando cómo fui a comerme este confite. O sea, eso nunca se me olvidó, nunca lo he podido olvidar, porque no me acuerdo de la fecha de ese encuentro, no me acuerdo ni quién dio las charlas, no me acuerdo absolutamente de nada. Lo único que me acuerdo es del confite. Y el lugar donde fue, que fue en la filial de Salitrillos, pero fuera de ahí yo no me acuerdo nada de lo que se vivió ese día. Pero el confite me ha hecho recordarme toda la vida de que ese fue mi inicio de ese encuentro con Dios. Es que es curioso, cuando Dios habla, Él puede hablar de muchas formas. Y a veces habla con las cosas más sencillas, porque te habló prácticamente a través de un confite, como usted dice. Todo lo que se habló ese día, se dio una charla, lo que fuera, fue el confite que te marcó, algo sencillo. Sí, y hay personas que están en la renovación carismática hoy en día que estuvieron presentes en ese mismo evento, ¿verdad? Porque nosotros tenemos amistades ahí, conversamos con ellos, han invitado a la casa y hermano, recuerdo ahorita el nombre de un hermano, don Evelio, y yo no me acuerdo si don Evelio ese día cantó o no cantó, si dio tema o no dio tema, pero sí me acuerdo de esta situación de vida para mí. Entonces yo digo que el Espíritu Santo pues actúa de maneras que nosotros no somos capaces de comprender, y hasta el día de hoy me hace reflexionar esa situación de cómo el Espíritu Santo pues puede llegar a nuestra vida de una manera tan sutil como para que nosotros entendamos cosas. Yo entendí ese día cómo el pecado me envolvía y cómo era tan dócil yo a caer en aquellas situaciones de vida que pues me estaban llevando a la perdición. Y después de eso, obviamente, ha sido ya 30 años y, bueno, hoy en día servís bastante dentro de la misma renovación carismática y también catequista y todo. Sí, yo dentro de la renovación carismática, pues,
hay cosas que uno no busca. Yo nunca he buscado cosas dentro de la renovación. Empecé a servir en el grupo, bueno, empecé a participar del grupo de jóvenes, pero el primer día que llegué con unos tragos, ¿verdad? Me tomé unos vinos ahí con una cuñada para hacer las paces con ella. Y después de manera muy rápida, a mí siempre me gusta mucho leer, es mi pasatiempo favorito. Entonces yo leo mucho. Algo empezaron a ver en mí y me llamaron a, como por decirlo así, a un nivel más alto, ¿verdad? A nivel ya no solo parroquial, sino vicarial. Y pronto me integraron a equipos de formación porque a mí me gustaba mucho leer. Yo nunca le pido nada a Dios así como un don, pero yo sí le pedí a Dios, ya cuando empecé a tener esa experiencia de conversión, que yo quería predicar, que yo quería anunciar el mensaje. Y en una oración que se realizó una vez en un encuentro de jóvenes, eso ya fue en otra parroquia, en San Rafael de Río de Desamparados, en una oración que un hermano guiado por el Espíritu Santo, que es lo que estamos hablando hoy, empezó a hablar, así como a profetizar, que esto se da pues a veces en la renovación carismática. Y el hermano empezó a decir, bueno, a fulanito, a este hermano, a esta hermana les estamos dando diferentes, Dios le está dando este don. Yo soy gemelo, no te lo había dicho. Idéntico. ¿En serio? Y mi hermano gemelo estaba presente allí ese día. Okay. Entonces la persona que estaba orando y transmitiendo aquel mensaje del Señor mencionó 2 veces el nombre de mi hermano. Cuando terminó la oración, yo muy triste fui y le dije al hermano que pues Dios no me había dado nada a mí. Y me dice, no, es que yo me equivoqué, como ustedes son tan parecidos. Lo que yo estaba hablando, lo que Dios estaba regalando provenía de él, el Espíritu de Dios que me estaba moviendo a decirlo. Pero mi mente no los reconoce, entonces yo 2 veces dije el nombre de su hermano. Pero cuando iba por la posición donde usted estaba, lo que haya yo dicho era para usted. Y entonces Dios dijo, te estaba dando el don de predicar. Y pues hasta el día de hoy, ese es el área en la que me he desenvuelto más en la renovación carismática, en el área de la formación. Gracias a Dios pues he tenido la oportunidad de ir a evangelizar por muchas partes del país y fuera del país, porque así ha sido la voluntad de Dios. Y pues en el ministerio de apologética católica, por el cual estuve como 14 años, y pues quería hacer algo diferente, como dije al principio, y pues busqué la catequesis, porque también siempre quise dar catequesis de confirma. Y no lo había podido hacer porque joven nunca hice la confirma. La hice ya más adulto, y cuando ya pude, pues entonces me involucré en la catequesis porque quería llevar el mensaje también de esa manera. Me pareció súper interesante porque nos conocemos ya hace rato, pero yo creo que nunca hemos hablado tal a este nivel, ¿verdad? Mauro y yo sí. ¿Perdón? Mauro y yo sí. Ustedes dos. Sí. Qué dichosos, ¿verdad? ¿Por qué será? No sé, habría que averiguar. Pero no, sí, o sea, a mí me ha parecido súper interesante, porque de hecho, bueno, ahorita les iba a hacer una pregunta, pero antes de eso, me ha parecido muy interesante la manera que ustedes llegaron a la renovación, bueno, de una madre no católica, y bueno, llevaste una vida muy diferente, y por un confite, ahí la experiencia de una dinámica de un confite, todo lo que has crecido espiritualmente enormemente. O sea, de estar dando formación, catequista y todo. Wow. O sea, la forma que obra y algo el muy Espíritu importante. Santo. ¿Sí? Por ejemplo, y vamos al mismo obrar del Espíritu Santo que todo lo mueve, pero también hay que dejar que Él actúe en uno, ¿verdad? Importante, porque claro. es súper respetuoso. Y en mi caso, yo estaba muy centrada en que yo iba a ser religiosa. ¿En serio? Es más, yo iba con las hermanas, cuando en ese momento estaban las hermanas del Buen Pastor allá en Corazón de Jesús, y yo iba con las hermanas del Buen Pastor. Corazón de Jesús es un barrio de Es un Acerrí. barrio de Acerrí, y yo iba con ellas, porque ¿en serio? yo quería ser religiosa. Ah, mira. Pero lo hermoso de esto es que sucede que el Señor me tenía 2 vocaciones. Y las 2 vocaciones, ha pasado algo, y yo digo que ahí relaciono también hasta la parte del matrimonio con la parte de la orden. El proceso no fue fácil, los 2 procesos, porque Jimmy venía de la calle
y estaba en ese proceso de cambio, ¿verdad? Sí. De hecho, una de las cosas que Jimmy hacía, Jimmy fumaba 30 cigarros diarios. Yo fumaba 3 paquetes de cigarros, ¿sabe 20 cada uno? Oh, 60 wow. cigarros diarios, sí es cierto. De hecho, yo sirviendo en la iglesia todavía fumaba. Y ahora que se acerca Semana Santa, para mí es imposible olvidarme de esas pequeñas cosas que suceden que llamaremos diosidencias. Acercándose una semana, no, ya estábamos en Semana Santa, estaba yo muy afectado como de una gripe y eso que le haga a uno como flemas, ¿verdad? En el pecho. Claro. Y bueno, era tanto que un miércoles santo yo dije, bueno, hoy no voy a fumar porque me siento muy mal. A ver si se me despeja un poco las vías respiratorias y todo. No me acuerdo si fue miércoles o jueves santo, pero yo dije, bueno, hoy me la aguanto. Y ya, entonces digamos que fue miércoles, jueves me la aguanto, viernes santo me la aguanto y me la sigo aguantando hasta hoy. No tengo una fecha exacta porque nunca lo apunté eso tampoco, pero ya hace muchos años que yo no fumo. Pero de fumarme 60 cigarros por día, que con el mismo que estaba pagando uno prendía el otro, que era algo que traía todavía del pasado, porque como pues bien sabemos, la conversión es algo diario y Cierto. pues todavía yo no había podido dejar eso. Yo sirviéndole un poquito a Dios no podía dejar algunos vicios. El licor nunca me hizo así como que falta, pero el cigarro sí era muy esclavizado yo de aquello. Y gracias a... Es que yo quiero someter esto a la acción del Espíritu Santo también, porque es que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y pues Claro. de alguna manera pues también ha guiado mi vida a dejar aquellas cosas que no me servían para nada, que me alejaban de Dios, y pues fui dejando también los vicios, ¿verdad? Que era el vicio que realmente yo me costaba muchísimo. Pues abandonarse en el Espíritu Santo y dejar que él Exactamente. Entonces, yo, mi mente, Mauro en Fallas, que quería ser religiosa, no le cabía en la cabeza, como ya después le empezó a gustar el muchacho que se brincaba las bancas, que fumaba 60 cigarros diarios. Que decía malas palabras que dentro del templo. malas palabras dentro del templo. Sí. Y que además venía de vivir en la calle, en indigencia. O sea, imaginémonos y a todos los que estén en sus casas en este momento, una muchacha de 15 años en esa parte, en ese proceso. La confusión, y no solo para aquella joven, sino para los que están alrededor. Por eso es que te iba a preguntar, porque de hecho tengo la curiosidad, ¿qué decía su mamá? Mi mamá y todos. No sé, o sea, ahora mencionaste su mamá, mi no mamá sé y cuántos todos, mi mamá más en y la todo familia. el mundo, mi mamá y todo el mundo, obviamente, en ese momento, pues, lógicamente, como toda madre, no, porque usted está empezando, ya le está muy jugado, ¿verdad? No sabemos qué ha aprendido, mañas, todo esto. Y todo el mundo, no era solo mi mamá, era todo el mundo. Pero sucede algo. Y esto, pues, lo aprendí ahí, en la renovación católica carismática. Carismática católica. Y es pedir siempre la dirección del Espíritu Santo y someterme a divina voluntad. Y ese proceso de yo querer ser religiosa me llevaba a ser muy contemplativa. Okay. A orar mucho en contemplación, que aún hoy lo sigo haciendo. Y que lo pude experimentar mucho dentro de la renovación, porque ahí hay grupos de intercesión, porque también existen esos momentos contemplativos de adoración eucarística y todo. Pero yo también me negaba a esa opción. Me negaba. Porque uno siempre piensa o tiene, bueno, mira, y sé que tal vez mucha gente se va a identificar con esto que yo voy a decir, pero yo en mi niñez de 15 años yo decía, no, yo me quiero casar con un hombre que no tenga barba ni bigote.
Bueno, pero ahorita ando con barba y bigote porque salgo de apóstol en las celebraciones de Semana Sí, pero Santa. anda mucho de barba él y bigote. Sí, de Alguien eso. que no tenga barba ni bigote. Ok. Rubio, de ojos gatos, Perfil decía griego. todo. Porque es así, cualquier joven que me vea, que esté en la casa, esté viendo este podcast, es así. Tiene sus requisitos físicos, porque seamos realistas, de cómo quieren que sea su esposo, su esposa, cómo anhelan Ese que amor sea platónico. todo, Sí, sí, sí. completamente, eso así, todo en ilusión, porque esa es la juventud y eso es lo bonito de la juventud. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que me estaba pasando en ese momento, primero iba en contra de lo que yo decía, no, yo voy a ser religiosa. Una religiosa de las que son de estar en convento, no se casan, no les gusta a nadie, y yo, no, yo me rehusaba. Pero de ahí, el Señor tenía ese propósito y entonces ahí viene una importante, yo digo que en ese momento el Espíritu Santo fue nuestro Cupido, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en esa transformación que fue haciendo en Jimmy después de ese confite, vino también una transformación a través de un sacramento, que ese todavía marcó más a Jimmy, que fue en el sacramento de la confesión, y ahora él les contará esa parte, y Jimmy empezó a tener un cambio gigante, pero enorme, y el Señor me permitió ir viendo lo que estaba haciendo en él. Ok. ¿Verdad? Entonces ya empecé ahí y ya empecé a decir, no, pues sí, sí. Tengo esa otra vocación, que no sabía, que también era una vocación. Hasta ya después lo entendí. Y he sido bendecida con 2. ¿Qué fue lo que pasó en el sacramento de la confesión? Bueno, sí, ya que estamos sobre el tema. Sí, brevemente, aquí en San José hay una iglesia, la iglesia del Carmen, Sí. que es muy oscura. Bueno, antes era más oscura, ahora está un poquito más iluminada. Y una vez, pues, yo me fui a confesar allí. Bueno, yo casi nunca cuento esto porque es una vivencia muy personal, pero cuando terminé de confesarme, el sacerdote me da la absolución, me manda a hacer la penitencia, que no recuerdo, unos Padres Nuestros, unas Ave María. Pero cuando yo llegué y me hinqué en la banca, como a la mitad del templo, yo no me acordaba. Yo revolví el Padre Nuestro con el Credo y el Ave María, no me acordaba, porque era tanto el tiempo que yo había pasado a tener una relación con Dios que yo no me acordaba de poder recitar el Padre Nuestro. Entonces yo me enojé, yo dije, ahora Dios no me perdona porque no puedo cumplir la penitencia en mi ignorancia, y cerré mis ojos, pero frustrado. Y bueno, nosotros tenemos algo que se llama acá la visión periférica, ¿verdad? Podemos ver a los costados, y cuando yo abrí los ojos pues no podía ver nada, estaba completamente ciego, yo no veía nada, solo oscuro. Yo sé que la iglesia es muy oscura, pero era negro. Era más oscuro. Era negro, completamente, no veía nada, absolutamente nada. Yo me asusto, pero me quedo de rodillas porque no sé qué hacer. Digo, ahora sí, me castigó Dios, porque no supe el Padre Nuestro. Así, pero eso son cosas que pasan en fracciones de segundos que uno piensa. De repente empiezo a ver hacia los costados ya luz. Y yo veía como una mancha negra que salió de mí y se fue y se perdió en el sagrario. Yo muy asustado, ¿verdad? Porque no entendía lo que estaba pasando en aquel momento. Tiempo después, bueno, yo lo entendí, que Dios me había perdonado mis pecados, que se los había llevado para siempre. Que entonces a través de ese sacramento del perdón, ¿verdad? Que también es un actuar del Espíritu Santo, yo había sido perdonado, que no por no haber podido recitar el Padre Nuestro era que mis pecados Dios no los iba a perdonar. Y pues yo seguía también creyendo que Dios era el culpable de mis desgracias. Fui después otro día a confesarme, otro momento, y el padre que estaba ahí, no se me olvidó su nombre, el padre Elios Rojas, que era el encargado de las misiones pontificias aquí en la arquidiócesis, pero yo ahora no sé. Y no llegó nadie más a confesarse ese día. Entonces él me ayudó a un proceso de sanación. En esa hora no llegó nadie a confesarse, solo yo. Y él se asomaba, no había nadie. Entonces él me fue guiando en una oración para que yo pudiera perdonar a Dios, porque yo
lo creía culpable de todas las cosas que me pasaban. Entonces yo entendí que a través de ese proceso de confesión, ese actuar del Espíritu Santo, pues podía hacer que Jimmy fuera una persona diferente, que ya él me había perdonado, que ahora pues de ahí en adelante me tocaba a mí. Qué buen testimonio. O sea, yo la verdad quedé así como asombrado. A mí me han pasado cosas muy extraordinarias. Yo no soy nadie especial, pero Dios ha tenido mucha misericordia, y entonces han pasado cosas muy extraordinarias en mi vida, que Dios me ha demostrado que a pesar de que muchas veces yo no me he sentido digno de servirle a Dios, a veces uno vive recordando el pasado, pues Dios sigue actuando en mi vida. Es increíble realmente la misericordia de Dios, y como, o sea, escuchando esto realmente uno ve cuánto amor Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y cómo Él siempre se acerca, pero Él siempre se está acercando, depende mucho si nosotros nos queremos abrir a esa posibilidad. Totalmente. Sí. La palabra de Dios dice en Eclesiástico 15:14 que al principio Dios le dio al hombre la libertad de tomar sus propias decisiones, el libre albedrío. Sí. Entonces está en nosotros si decidimos decirle sí a Dios o no. Yo por mucho tiempo le dije no, y pues ahora no encuentro otra razón en mi vida que no sea servir a Dios. De hecho, si estuviéramos hablando de cualquier otra cosa, yo estaría en silencio, pero cuando hablamos de Dios, pues a mí me fluyen las palabras. Si habláramos de política, de deportes, pues estaría en silencio. Y es increíble porque cuando Dios siempre está, y Dios siempre está llamando, y como decís vos, ¿verdad? Hasta que uno dice que sí y ya se acerca. Pienso en Jonás. Jonás cuántas veces trató huir, ¿verdad? Que hasta un pez lo tragó, ¿verdad? Por 3 días, y finalmente después, cuando ya el pez prácticamente lo vomitó en una playa, ya dijo, sí, está bien, ¿qué quieres que haga, verdad? O sea, en otras palabras, Dios siempre lo está buscando a uno, siempre lo está llamando, y por más que uno huya, Dios dice, yo te estoy llamando, y Dios siempre llama, y llama por nombre y apellido. Digo nombre y apellido, pero normalmente uno ve todos los ejemplos que hay, siempre llama a cada uno y no para de llamar. Moisés, quítate de las sandalias porque esta tierra que pisas es sagrado. O el mismo San Francisco de Asís. Francisco, reconstruya mi casa. Como puedes ver, está en ruinas, ¿verdad? Siempre está llamando y no deja, y siempre sigue y sigue hasta que uno finalmente vuelve la mirada y diga que sí, ¿verdad? Wow. Es algo muy importante, bueno, en la vida de nosotros, y yo creo que en la vida de todo el mundo, Dios tiene y debe tener un lugar muy importante, porque por lo menos nosotros como pareja hemos experimentado muchas cosas, y hemos experimentado cosas fuertes. Pero lo lindo de esto es que dentro de esas cosas siempre hemos sido acompañados por Dios, ¿verdad? Con el poder de ese Espíritu Santo, que es ese fruto de amor entre el Padre y el Hijo que nos envuelve, y por los hermanos. Y yo puedo decir, por los hermanos de la Renovación, y ahora también por los hermanos de la Orden Franciscana Seglar. Ya podemos decir que antes nuestro hogar estaba compuesto por dos, de esa manera: Maureen y Jimmy, y el Espíritu Santo ahí en medio. María Santísima y la Renovación Carismática Católica, que se convirtió en nuestra familia. Pero ahora nuestro hogar está formado de la siguiente manera: Jimmy, Maureen, ¿verdad? Espíritu Santo, la Virgen María. Sigue igual la Renovación Carismática ahí, pero ahora se nos integró este nuevo familiar que es la Orden Franciscana Seglar. Entonces, nuestra familia, a pesar de que nosotros no tenemos hijos,
tenemos una familia muy grande y amplia, con las que sabemos, y ahora que mencionaba, de hecho, mal con Moisés cada vez que vencía era porque tenía los brazos en alto. Pero cuando se cansaba, el pueblo sabía que si Moisés bajaba los brazos, iba a perder. Entonces el pueblo le sostenía los brazos. Hoy ese pueblo que nos sostienen también a nosotros los brazos son los hermanos de la Orden Franciscana Seglar y los hermanos de la Renovación. Que sabemos que podemos recurrir, que sabemos que podemos contar, que podemos hablar. Ha sido un súper complemento que ha fortalecido nuestra familia, que ha fortalecido nuestra fe y que sentimos que a través de eso hemos podido complementar algo. Eso es como cuando usted llega y hace, bueno, aquí en Costa Rica nos gusta la olla carne. Cuando usted hace una olla carne y ya le echó de todo, pero usted dice, está rica, pero todavía le falta algo. Y ya ese algo que faltaba está ahí, ¿verdad? Que es ya formar nuestra familia completa, como le decía, y que sabemos que podemos recurrir. ¿Qué es lo bonito de esto? Y algo muy curioso, y yo voy a hablar desde esta parte de ya la Orden Franciscana, digamos, cuando ya yo iba a la Renovación, ya no solo como la servidora, que ha pertenecido siempre a Renovación, sino como la servidora, que ahora es franciscana, y asiste a Renovación. Pero tal vez antes que llegues a eso, ¿cómo entonces te acercaste primero a los franciscanos? O sea, porque, o sea, ya hemos hablado mucho, ¿verdad?, de que ustedes obviamente en la parte de renovación carismática, me gustó mucho ahora lo que dijiste, ahora mi familia está conformado por, ¿verdad?, parecido, nada más que ahora es la parte franciscana. Entonces, ¿en qué momento, o sea, cómo fue que se integró esa parte de esa espiritualidad franciscana? Muy curioso, yo no sabía que existía. Ni siquiera sabía que existía la Orden Franciscana Seglar. Interesante, ok. Más, yo lo que sabía de San Francisco era la película que veía de Semana Santa. La película que todo el mundo ve en Semana Santa. Que todo el mundo ve en Semana Santa y que realmente le falta mucho para que la gente sepa lo bueno y lo bonito de San Francisco, ¿verdad? Que los invito a de verdad conocer la vida de San Francisco como es, tal cual. Hay muchos documentos donde pueden ir a buscar. Sí, San Francisco es más que simplemente los pajaritos y los venados, ¿verdad?, que uno normalmente ve en estampas. Muchísimo más. Pero, ¿cómo llegué ahí? Fue muy curioso, pero así fue como llegué. Yo empecé en un proceso, yo le llamo a vivir ¿cómo le diría? Mi desierto, como un desierto espiritual. Empecé a tener una lucha interna impresionante. Recuerdan que hace un rato yo comenté que yo quería ser religiosa. Cuando ya me casé y todo, esa opción vocacional para mí, yo dije, está cerrada completamente. Ya no puedo. Pero sucede que cuando hay un llamado del Señor, ese está ahí. Y llegó un momento en mi vida donde ese llamado empezó pero a quemarme como si fuera así fuego. Y yo empecé una lucha interna que, aunque tal vez para muchos va a sonar un poquillo como ilógico o algo así, pero sé que también muchos pueden estar pasando por esto. Y me encantaría que lo supieran, porque sé que muchos lo viven en silencio, lo que yo viví. Empecé a sufrir una agonía. Y yo le digo, una agonía. Una agonía. Sí, yo le llamo una agonía porque fue como lo que dice Santa Teresa, muero porque no muero, ¿verdad? Yo empecé a sufrir porque yo empecé a sentir que yo, otra vez, ese llamado vocacional. Y entonces yo lloraba a escondidas sin que Jimmy me viera. Y yo iba
todos los días, después de que Jimmy se iba para el trabajo, para el Santísimo, la iglesia de Cerrí siempre permanece abierta. Pero siempre que yo iba, no había nadie. Y el sagrario lo habían pasado del lugar y entonces yo podía sentar debajo del sagrario, al lado abajo, así podía verlo así de cerquita. Y me daba alivio al alma, porque yo sufría, porque yo sentía que ocupaba estar más cerca del Señor. Y yo empecé a tener una confusión. Por eso digo mi agonía. Yo lloraba porque yo sentía que le había fallado al Señor al no hacerme religiosa. Pero que le era también fallado a Jimmy por estar pensando tanto en el Señor. Porque igual como amaba al Señor, amaba a Jimmy. Así como amo al Señor, amo a Jimmy. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? Es una locura, estoy dividida, mi corazón está por la mitad en partes iguales. Ni más inclinado de un lado, ni más inclinado del otro, y me siento culpable por los dos. Le fallé a los dos. Entonces esa era mi agonía que yo sufría en silencio. Empecé con una cantidad de sueños durante una semana. Y yo sé que los sueños son, pero en ese momento, y lo entendí mucho después, fueron proféticos. Porque me sucedió algo muy curioso. Yo vi a un hombrecillo, descalzo, muy delgado, pero siempre lo vi de espaldas. Y yo lo que le vi era como una tela grande, como un tipo sotana, toda deshilachada, sin color. Y con un cordón amarrado a la cintura y le veía sin zapatos, los pies sucios como cuando usted caminaba mucho, y lo veía por un trillo hacia una cueva, como por un bosque. Y siempre estaba de espaldas y me decía alguna frase. Yo empecé a anotar las frases, porque era todos los días. Y sucede que llegó un sacerdote a Cerrí, de vicario, el padre Cristian Bermúdez. Y el padre Cristian Bermúdez en ese momento estaba involucrado con la vida consagrada. Cuando él llegó y yo habían pasado ya muchos días y había vivido muchas cosas durante esos días que viví esa agonía, igual con el padre Alonso Sofeifa y todo, pero para cortar un poco y llegar ahí al punto, decidí irme a confesar, porque ya yo ni siquiera quería, yo era ir a la misa todos los días y sentarme en la segunda banca o en la primera, pero ya ni siquiera quería sentarme en la primera banca, me iba a la última banca, porque yo tenía tanta vergüenza por lo que yo sentía, que en una le dije a Jimmy que él se sentara en una banca y yo me iba para otra, porque yo me sentía tan mal con los dos, que no quería ni siquiera poderlo como mirar a la cara. Cuando me voy a confesar con el padre Cristian, y confesé y todo, cómo me sentía, me levanto yo. El padre Cristian tenía 2 días de haber llegado a la parroquia. Y recuerdo que me hace, muchacha. Y dije yo, ya me va a excomulgar. Me va a excomulgar porque yo venía terminando de confesarme. Y yo le había confesado y todo como me... Eso fue lo que pensé yo. Entonces se levanta de confesarse, lo llama otra vez el sacerdote inmediatamente y me va a excomulgar. Y entonces yo me volví y me dice, me gustaría volver a hablar con usted. Saque una cita con la secretaria. Necesito hablar con usted. Imagínese, y hasta el lunes me dieron la cita y yo me confesé el jueves. Mi agonía fue como al triple. Yo desesperada porque fuera lunes. Y entonces llegó, sí, claro, llegué el lunes a la cita con el padre Cristian. Le comenté, empezamos a hablar y él me empezó a preguntar todo. Cómo había sido mi infancia, todo. Cuando el padre Cristian llega y me dice, pero, porque usted nunca ha intentado ser seglar, consagrada. Y yo, ¿qué es eso? Y ya me explica. Y a mí el corazón se me iba a salir del pecho, el alma y toda la alegría. Y me bajan las lágrimas, porque aquel fuego que me quemaba se apacientó. Eso era lo que mi alma pedía y yo lo supe en ese momento. Y él me dice, mira, yo no conozco mucho dónde podrías ir, pero yo conozco solo uno, que es la Orden Franciscana Seglar. No conozco nada, sé que hay institutos y sé que hay, pero prueba a ver. Te voy a contactar y prueba a ver. Y ahí empecé. Pero para mi sorpresa, ¿verdad? Que eso es otro proceso.
recuerdan que yo les dije que yo tuve un sueño por 5 días y cada día me daban una palabra. Cuando yo llegué a la orden, después de varios meses, me dicen, hoy vamos a hablar y a enseñarle la oración que se hace en la orden franciscana seglar. Cuando yo empecé a oír la oración, a mí me bajaron las lágrimas, porque ya yo la sabía. Porque la oración que me habían dado fue la misma que fui anotando todos los días una frase en el sueño. ¿En serio? Ajá. ¿Y nunca lo habías escuchado antes? Nunca, pues no conocía la orden franciscana seglar. Ahora, pregúnteme la oración. ¿Cuál es la oración? Aunque yo creo que ya sé cuál es. Oh alto y glorioso Dios. Y lo dijimos a la misma vez. Oh alto y glorioso Dios. Imagínese donde yo escuché eso. Y lo mejor es que yo lo tengo escrito en un diario personal. Hasta con dibujo y todo. Donde yo escribo así mis vivencias, digamos, como ese desierto que viví, todo lo que viví, ese proceso de esa agonía, yo tengo escrito en ese diario personal por recomendación de un sacerdote. Y ahí está, escrito. Y en el momento que yo vi eso, yo dije, aquí es, no tengo duda. Y fue cuando entendí que aquel hombre que había visto, que aquel era un fraile, pero no era tampoco cualquier frailecillo. Era San Francisco de Asís. El mismo San Francisco me había enseñado la oración, que apacientó durante ese tiempo mi alma. Por algo apacientaba mi alma. Y así fue como llegué a la orden franciscana seglar. Y a conocer este carisma. Y que sabía que existía, que era más allá que los pajaritos, que las mascotas. Tal vez por eso era que nunca me dio por ahí. No imaginaba, tal vez, y no conocía la verdad del real San Francisco. Por eso yo invito a todo el mundo para que conozcan la vida real de San Francisco, además de darse cuenta uno. Y algo, yo siempre lo he dicho, y yo creo que ya hasta se debe saber de memoria cuál es la frase de San Francisco que a mí más me gusta, y que siempre digo y recuerdo aquella parte donde San Francisco dijo que debíamos ser como libros abiertos, que pudiéramos ser leídos, aún sin palabras. Y a mí me pasó eso, porque dentro de todo, y vamos otra vez al actuar del Espíritu Santo, me llevó en ese proceso para que yo pudiera estar. Aquí era necesario, era necesario. Y hoy tengo mis 2 vocaciones. No era necesario que dejara una para que llevara la otra. Y las 2, ¿cuál fue el otro segundo susto que me llevé? Cuando me dicen que ocupaba el permiso de Jimmy para poder estar. Ah, sí, cierto. La sí, autorización, exacto, es un requisito. Sí. Ándale. Ah, bueno, sí, porque... O sea, quisiera preguntar, ¿qué pensaste de eso? No, yo no tenía ningún problema con eso porque ya yo conocía, pues obviamente la historia de que Marín había querido ser, pues una monja consagrada y como ya yo pues caminaba en la iglesia, yo no iba a ser piedra de tropiezo para impedir que ella se realizara en esa área que pues siempre había querido. Y si podía hacerlo, pues estando casada, pues no había ningún problema. Yo no... Pues obviamente algunas preguntas para saber cómo funciona la situación, pero yo no tuve ningún problema, ningún impedimento. Sí me pareció como que era innecesario, ¿verdad? O sea, yo creo que cada quien tiene su, como decía ahora, su libre albedrío, y si ella quiere hacer lo que lo haga, pero pues son las normas que existen dentro de la orden y yo no le di problema. Yo le dije, adelante, cumpla esa meta, ese sueño, esa aspiración que usted tiene. Sí, es que normalmente, digamos, la Orden Franciscana Seglar lo pide como un requisito porque obviamente
como franciscanos seglares que somos, ¿verdad? Somos laicos consagrados, pero aún como laicos consagrados no dejamos de lado que nosotros podemos ser casados, solteros, con hijos, sin hijos, ¿verdad? Tenemos también una vida donde no es como, digamos, los frailes en un convento, ¿verdad? Nosotros realmente tenemos nuestras familias y tenemos un mundo, ¿verdad?, que nos rodea realmente. El hecho de que estar en la orden implica llegar a profesar, implica que nosotros también tenemos como un acercamiento a la orden y a las responsabilidades que eso corresponde, ¿verdad? Digamos, a veces son nuestras actividades, son nuestras reuniones, sea de fraternidad, espiritualidad, de formación, talleres, congresos, capítulos, ¿verdad? Entonces, donde podemos pasar 24/7 en la casa, habrá momentos que tenemos que compartir con nuestra fraternidad, que también es familia, ¿verdad? Nuestra es familia franciscana. Entonces, es como decirle a los familiares, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo? Porque, ojo, ella también va a estar compartiendo con nosotros, ¿verdad? Hay que compartirla, ¿verdad? De cierta manera. Entonces, obviamente, esa es una realidad. Entonces, la orden más que todo lo hace, el requisito es como para ver que, como decir, no tener ningún problema, ¿verdad? Con esa cuestión, si no, está bien. Dejamos que ella continúe, que profese dentro de la orden. Es un requisito, ¿verdad?, que se hace, pero igual tiene cierto peso e importancia. En el momento que yo tenía que tomar la decisión, están en juego varias cosas. Bueno, primero, ya sabía que ya Jimmy tenía ese apoyo de Jimmy, que era muy importante, pero también sabía que ya tenía que organizar mi vida con respecto también a la renovación. ¿Por qué? Porque ya yo también tenía que explicarles a ellos que ya yo tenía, pues, y había tomado la decisión de llevar este proceso, de llevar mi vocación que había soñado toda mi vida, y que esto me iba a quitar ese tiempo con la renovación que dije al principio, que también es familia, ¿verdad? Lo primero que sucedió, es que estoy llevando mi proceso de franciscana seglar. Una vez que esté ahí, ya mi prioridad va a ser cumplir con la orden franciscana, siendo yo siempre, ya después de muchos años, sirviendo en ciertas cosas y con ciertas responsabilidades, y para ese momento subcoordinadora parroquial de la renovación. Entonces, quienes son o están a cargo, así, coordinador, subcoordinador o en algún equipo, saben lo que eso significa. Entonces ya yo tenía que tomar una decisión. Pero esa decisión tenía que acomodar para no dejar yo la renovación, pero sí para llevar aquella vocación de la que había sido llamada desde hace ya tan pequeña, de la mano. Y fue muy curioso, porque cuando yo llegué a comentar a la renovación, tuve la primera pregunta, que yo creo que es la pregunta que nos hacen a todos los franciscanos, siempre alguien que escucha la parte de profeso. ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? Qué bonito se oye, pero ¿qué es? Ya yo expliqué. Y fue muy lindo ver el apoyo de mis hermanos de la renovación para que yo continuara también este proceso sin que eso me afectara. Y ellos se acomodaron en ese, por decirlo de alguna manera, en ese sentido. ¿De qué forma? Que cuando yo he tenido que presentarme a algo de la orden, ellos, hay alguno que toma ese lugar, ¿verdad? Hay alguno que me apoya en esa parte. Saben que ahorita mi prioridad es la orden franciscana, pero que ellos son parte de mi familia. Y como parte de esa familia me han apoyado muchísimo y han conocido siempre cuando hice mi profesión,
cuando voy en tal etapa, cuando hay alguna actividad. Es más, ya saben que los sábados yo estoy en la orden franciscana con mis hermanos de Santa Isabel de Hungría en Moravia, Costa Rica. Entonces ha sido muy bonito porque ellos han aprendido también de la orden franciscana, porque estaban igual como estaba yo, ¿verdad? Y mis hermanos de la orden franciscana también ya ahora conocen un poco más de la renovación, porque de ahí uno trae ahí, ¿cómo diríamos? Como cuando uno dice, mira, aquella persona se ve que es de campo, o aquella persona viene de otro país, porque tiene algo que le caracteriza, ¿verdad? Entonces eso es algo muy, muy bonito, pero que en nosotros ahora esa es nuestra vida, para los dos. Sí. Igual él, ya él también, algo de San Francisco, y una vez me dice, mira, tal santo es franciscano. O mira, el Papa dijo tal cosa a los franciscanos, y entonces es ese complemento. Sí, de hecho, ahora, porque ya tenemos que estar entrando ya en la recta final, ¿verdad?, del programa. Lo que ahora sí quiero hablar, tal vez, porque me ha parecido súper interesante que el matrimonio de ustedes nace por la misma renovación carismática. En camino sale esta espiritualidad franciscana. Ahora bien, ¿cómo ustedes como pareja han podido integrar tanto la parte carismática como la parte franciscana? Porque ambos carismas tienen sus diferencias, pero también yo creo que también tienen sus similitudes, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco sobre eso, ¿verdad? ¿Cómo lo han logrado ustedes integrar y también reconocer qué tipo de similitudes hay, qué diferencias habrán, ¿verdad? Y cómo han podido, obviamente, integrar eso a ustedes como pareja, como matrimonio y como familia? Bueno, yo creo que tenemos una ventaja, y es que como nos conocimos en la iglesia, y pues el Espíritu Santo pues siempre va guiando el camino de cada uno, pues a mí me guió hacia esa área que les comentaba hace un ratito de la formación, porque es mi gusto. Y pues Maureen siempre ha tenido esa inclinación más a la contemplación y la oración y este tipo de cosas. Y conociendo que el Espíritu Santo pues nos guía a servirle dentro de la misma iglesia, pero en movimientos diferentes. Entonces no hemos tenido ningún problema en integrarlo, porque ella participa de sus actividades, yo participo de las mías. Ella vive su espiritualidad franciscana y a la vez la carismática. Yo solo la carismática porque me han querido involucrar en lo franciscano, pero no siento que sea lo mío, por eso nunca me he involucrado a pertenecer a la orden. Pero no ha habido ningún problema en integrarlo, porque el Espíritu Santo es el que nos ha ido guiando para que nosotros podamos complementar nuestras actividades. Bueno, de hecho es curioso porque hemos estado, un día yo estaba en un encuentro de catequesis y Maureen está en una actividad franciscana, en el mismo día, en diferentes lugares. Entonces ya cuando llegamos a la casa pues nos comentamos qué hicimos, cómo te fue, qué vivió usted, qué viví yo, y es bonito porque entonces tenemos cosas más bien en común, que es la fe, pero en movimientos diferentes, que nos hace compartir un poquito más esa guía del Espíritu Santo en la vida de nosotros como pareja. Qué chida. Y que el Espíritu Santo es el mismo en la orden franciscana y en la renovación, que es algo muy bonito de esta experiencia nosotros, que ahora tenemos más de qué compartir, más de qué hablar. Como yo digo, por ejemplo, cómo se involucra San Francisco, porque decir cómo involucrar, digamos, la renovación ya estaba ahí, involucrada en nuestra vida, pues nos conocimos ahí. ¿Cómo involucrar a San Francisco? ¿Cómo involucrar la OFS? Bueno, pueden ver por acá, ¿verdad? Sí, mis lentes. Son lentes. Ajá. Ahora la gran mayoría de cosas se mandan por el celular, ¿verdad? Archivos ahí. Yo tengo 2 problemas. Lo voy a confesar. Lo voy a hacer aquí. Ay, Dios mío, ya me a nivel nacional. Nacional y fue a nivel internacional, nacional, internacional. Que escucha a todos. Bueno, me voy a confesar. Primero, me cuesta mucho leer del celular, y segundo,
me cuesta mucho leer, no me hace mucha gracia. Yo recuerdo que cuando a mí me dijeron, bueno, sepa que al ingresar en los franciscanos va a tener muchos documentos y cosas que leer. Sí, la formación. Pero a él le encanta leer. Ah, ok. Y somos un perfecto complemento. Él me lee las cosas, yo las escucho. Entonces Okay. yo voy tomando resumen. Entonces yo ahora pongo y digo, ay, pues yo creo que ya sabe más de San Francisco y de cómo se llama, de las... Las florecillas y todo eso. Tenía que leerlo. Ve ya todo eso, él todo ha leído de todo. De San Francisco los documentos y todo, más que yo creo, porque yo lo pongo a que él me lo lea. Sí. Primero porque me cuesta mucho verlo del celular. Segundo porque a veces no soy tan ágil como para pasarlo a PDF, pero entonces se lo paso a él y él sí lo lee. Y entonces él lo lee, yo escucho y tomo apuntes. Y si no entiendo algo, él me lo explica. Porque acuérdense que el campo de él es formación. Entonces nos complementamos ahí. San Francisco ha venido de cierta forma a involucrarse en esa manera a la familia, porque al final eso que se aprende se lleva de esa manera que decía San Francisco, sin palabras. Hay algo que tienen en común, renovación y la orden franciscana. San Francisco dice que debemos ser, evangelios vivientes, que debemos también ser como libros abiertos que nos puedan leer aún sin palabras. Renovación dice lo mismo con otras palabras. En la renovación hay un lema que es ir y predicar el evangelio. Y también dice que la palabra convence, pero el testimonio arrasa. No es lo mismo, pero es igual. Es igual. Entonces, en las dos partes hay una gran misión de amor. Lindo, que lo vivimos como matrimonio, lo compartimos como matrimonio, nos ayuda a crecer como familia, y que no solo lo llevamos o a renovación o a la orden franciscana, lo llevamos donde estemos. Donde estemos. Y tratamos de que ese llamado que se nos hace en un lado como en el otro, se cumpla. De que nos puedan leer aún sin palabras y que nuestro testimonio sea el que arrase. Entonces yo creo que esa es la forma en que lo hemos complementado en nuestra familia. El Espíritu Santo, un gran lugar y súper importante en nuestra vida. Lo hemos conocido así, de esa forma. La parte de contemplación siempre ha sido parte de nuestra vida. Tanto por renovación y ahora aún más por la parte franciscana. Renovación tiene mucho el servir y ayudar al que lo necesita, y esto es algo que marca mucho al franciscano también. Entonces, sí, como dijo ahora dijiste al inicio, son diferentes carismas, pero que al final nos llevan al mismo camino y se viven con el mismo amor y el mismo espíritu. La melcochita de Jesús viene de renovación. ¿Y eso es? A donde ha servido mucho también en la orden franciscana seglar. Melcochita de Jesús. ¿Qué es la melcochita de Jesús? Sí, porque habrá gente que tal La vez no sabe, melcochita no de conoce. Jesús, les comento, cuando hay que dar algún servicio, esto solamente sucede así en la iglesia y fue por, obra y gracia del Espíritu Santo, a que también a veces lo hace hacer a uno cada cosa y a mí me disfraza de payasa. En ese momento, como melcochita de Jesús, y la melcochita de Jesús ahora es franciscana también. Franciscana también. Yo creo que hay algo que no solo en una pareja, sino en una familia. Sí. Y yo a través del tiempo lo he aprendido y he reflexionado sobre esto. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida serían mejor, darían fruto y pues iríamos por el camino correcto si le pidiéramos dirección al Espíritu Santo antes de hacerlas. Porque muchas veces actuamos por nuestros impulsos humanos o por nuestros conocimientos. Yo he aprendido esto a la fuerza, porque a veces le gana a uno la soberbia y dice: yo he leído mucho, yo he estudiado mucho, ya yo esto me lo sé,
y no le pide una dirección al Espíritu Santo y se equivoca, se tropieza y comete errores. Entonces, yo creo que tanto como en familia, como en pareja, como en el servicio, siempre hay que pedirle esa dirección al Espíritu Santo. Que Él fuera el que nos guiara hasta en las mínimas decisiones, y al levantarnos cada mañana le pusiéramos el día al Espíritu Santo y que Él fuera el que nos guiara en cada cosa que vamos a hacer, ya que vaya, que voy a ir al banco, que voy a ir a trabajar, que me voy a ir en carro, me voy a ir en autobús. Esas pequeñas cosas, si las pudiéramos siempre poner en manos del Espíritu Santo para que Él nos ayude a tomar las decisiones, pues nuestra vida sería mejor. Si nos dejásemos guiar, pero a veces no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo en nuestra vida. Y la iglesia solo tiene una fiesta para el Espíritu Santo, como decías al principio, que es Pentecostés. Y quizás a veces lo dejamos de lado precisamente porque la iglesia solo tiene una fiesta, pero el Espíritu Santo siempre está presente en nuestra vida, en cada sacramento, en cada Eucaristía, en cada momento lo podemos hacer parte de nuestra vida. Está en nosotros, como les dije, era esa cita de libre albedrío, que hagamos parte del Espíritu Santo de nuestra vida, para que actuemos según la voluntad de Dios. De hecho, me estaba recordando un libro que yo leí hace también pocos años. Me recuerdo el autor, Uriel Pacheco, de la Orden de Predicadores, dominico. Era un libro sobre historia de la iglesia, y él decía que los momentos más oscuros de la historia de la iglesia ha sido cuando el ser humano tomó la decisión de dejar el Espíritu Santo de lado y ponerse a sí mismo como protagonista. La iglesia comenzó a mejorar y comenzó ya a seguir la voluntad de Dios cuando puso el Espíritu Santo como protagonista de la iglesia, como el centro en sí, que lo guíe. Y lo que ahora decías, si nosotros no ponemos al Espíritu Santo en nuestra vida, lo dejamos que nos ayude, que nos guíe, nada bueno va a quedar, ¿verdad? Al final del día. Totalmente. Hay 2 oraciones muy lindas que poca gente conoce. Una dice así: Jesús, amigo mío, delante de mí. María camina al lado mío, y el Espíritu Santo sobre mi cabeza. Y hay otra que dice, ¿por qué les digo esto? Porque ahora, de hecho, hemos hablado tantas cosas y siempre se nos olvida poner ahí al Espíritu Santo. Nos levantamos en la mañana y se nos olvida agradecer, se nos olvida encomendar. Y realmente el Espíritu Santo es necesario para discernir. Es el encargado de todos los dones. Y lo que necesitamos nosotros para llevar una vida más santa, necesitamos al Espíritu Santo. Entonces ahí esta otra oración, son cortas. Si usted no tiene tiempo, va en carrera pero saque siempre un tiempo para orar, primero desde el alma, pero si no, pues haga estas. Hay otra que dice: Dios conmigo, yo con Él. Jesús delante, yo detrás. San José a mi izquierda, María a mi derecha, yo en medio y el Espíritu Santo a mi alrededor. Nosotros no estamos solos, y si lo estamos es porque queremos. Pero el poder hacer presente en nuestra vida el Espíritu Santo nos ayuda a ser personas de más paz, de más amor, de más buena voluntad, y nos ayuda a no quejarnos siempre de todo, sino a discernir. Entonces yo quisiera si se puede hacer una invitación a toda la gente. Primero, nuestra iglesia es riquísima en muchas cosas y no lo hemos descubierto, como me pasó a mí, que yo no sabía que existía la orden. Cuando lo descubrí, fue el gran tesoro que apacientó mi alma en mi agonía y me sacó de la agonía. Yo quiero invitarlos tanto para que
se acerquen y conozcan de la orden, ¿verdad? Y también para que conozcan de la renovación. Pueden encontrarlo en redes sociales como Renovación Carismática Católica de Desamparados, por ejemplo, pero sé que ahí van a salir varias porque hay en todo el país, y también con la orden invitarlos a que conozcan más allá de lo que conocen. Una buena hermana nuestra, que yo sé que con esto usted va a saber de quién hablo, dice que a los santos hay que desgajarlos como una cebollita, irles quitando las capas para conocerlos realmente. Y conocer a San Francisco sé que va a hacer que muchos se identifiquen. Y para mi vida, esta riqueza que me ha dado la Iglesia Católica, la cual amo, que me ha hecho amar a María, a Jesús, Eucaristía, de la mano de mis hermanos de la Orden Franciscana y mis hermanos de la Renovación, han hecho que el día de hoy mi vida sea feliz y tenga una alegría por qué levantarme aún en la dificultad, porque sé que tengo una familia enorme a cual recurrir para el apoyo. Yo los invito a todos y para que busquen y puedan ir y ver. Nunca sabemos dónde podemos calmar esa sed del alma. Para cerrar, quiero hacerles una pregunta. Bueno, más bien yo siento que ahí tal vez está un poco la respuesta con lo que acabas de decir. Pero sin duda habrá alguien que esté escuchando que está pensando en esto. Pero ¿qué consejo darían ustedes a alguien que quiere vivir la espiritualidad franciscana y también del carisma, de la renovación carismática a la misma vez? ¿Qué consejo les daría? Yo hablaría de la parte de la renovación carismática, la dejo amor en lo franciscano. Okay. Nosotros tenemos un sacerdote asesor, el padre Víctor Julio Porras Mora, que está aquí en la parroquia de Tres Ríos, y él siempre dice que nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo cumpla su principal misión en nuestra vida. Y la principal misión del Espíritu Santo en nuestra vida es santificarnos. El numeral 1024 del Catecismo de la Iglesia Católica dice que debemos aspirar al cielo. Y no podremos llegar al cielo si no somos santos. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo nos santifique. Pero para que el Espíritu Santo nos santifique, nosotros tenemos que abrirnos y dejarlo que actúe en nuestra vida. Y la renovación carismática pues es un movimiento que siempre pide esa apertura al Espíritu Santo, a dejar al Espíritu Santo actuar en nuestra vida, que Él nos moldee, que seamos barro en sus manos y que pues soltemos aquello que tengamos que soltar y que no nos permite experimentar a Dios en nuestra vida. Entonces la renovación carismática nos invita a eso, a dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida y nos haga cada día mejores personas, mejores servidores, mejores cristianos. De mi parte, que estoy en los dos lados, mi consejo es el siguiente. Primero, tenemos que estar bien, sabemos que si decidimos seguir este carisma vocacional, ¿verdad? Aclarar que la Orden Franciscana no es un grupo, como dice nuestra hermana Adela, es una orden con orden, ¿verdad? Donde vamos nosotros a profesar, no porque nos obligan, sino por gusto, nuestra vida hasta el último día de nuestra vida a Dios, ¿verdad? Donde nosotros decidimos ofrendarnos a Dios hasta el último día de nuestra vida. Tenemos que tener eso claro. Y si queremos y sentimos ese llamado también a la parte carismática, quiero que entiendan que yo no la tuve que dejar. Pero mis hermanos de la renovación lo comprendieron. Sí hay que discernir, porque verdad tenemos que ser también responsables. Hay que discernir. Y las dos
tienen riquezas tan grandes que transforman el alma y dejan huella en aquel que las viva. De la mano es una riqueza enorme. Es como que si primero llegaba y se comía usted la mitad de una bola de helado, ya tiene la bola de helado completa. Pero que vivan la experiencia. Si sienten el llamado y están pasando por lo que yo pasé, pidan, doblen rodillas. Yo tuve que doblar rodillas. Yo les dije que estuve muchos días al pie del Santísimo orando en mi agonía, y Él me respondió. Pero dejen que el Espíritu Santo sea el que lleve el timón de su vida. Y yo creo que en esto concordamos los dos lados. Porque si el Espíritu Santo lleva ese timón, va a poder usted discernir. Y no tiene que dejar uno por vivir el otro, solo que la prioridad va a tener uno y el otro va a complementar. En este caso, la Orden Franciscana, les invito a vivirlo, les invito a conocerlo, y lo más lindo, a no tener vergüenza de hablarlo, de expresarlo, de demostrarlo, sentir esa alegría y ese gozo de esa riqueza que tenemos en la Iglesia Católica. Pero los invito, o sea, es que yo puedo decir muchas cosas, Jimmy puede decir muchas cosas, Malcolm puede decir muchas cosas, pero las cosas hay que vivirlas. Y para discernirlas hay que estar ahí. Pero invitados, no se van a arrepentir. No se van a arrepentir, y mientras sea guiado por el Espíritu Santo, la decisión siempre va a ser la mejor. Muy bien. Bueno, Maureen, Jimmy, muchísimas gracias realmente por venir a compartir. No sé si cerramos con una oración para ya. Sí, nos puede Perfecto, ayudar con sí. eso. No sé, ¿la hace usted? ¿La hago yo? A medias. A medias, bueno. En esta actividad del día de hoy hemos querido compartir con ustedes, hermanos, estos dos carismas diferentes, lo franciscano y lo carismático, unidos bajo una misma fe. Por eso, Señor, queremos pedirte que siempre avives en nosotros ese fuego del Espíritu Santo, porque tú dijiste: he venido a traer fuego y desearía que ya estuviese ardiendo. Pues haz que arda ese Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones, en cualquier área, en cualquier ministerio, en cualquier movimiento que le sirvamos a Dios, porque ahí es donde está la riqueza de nuestra fe, en la unidad, bajo diferentes carismas, pero unidos bajo una misma fe, bajo un mismo Espíritu Santo que anima, que aviva la iglesia, que guía a la iglesia, que nos orienta, que nos fortalece, que nos alimenta cada día. Por eso, Espíritu Santo, ven a nuestra iglesia, ven a cada movimiento, ven a cada vida de nosotros, para que podamos cada día ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores servidores, mejores cristianos, personas que verdaderamente podamos vivir el carisma al cual tú nos has llamado, el cualquiera que sea, pero que podamos vivirlo con fe, que podamos vivirlo dejándonos utilizar en humildad, en caridad, en amor, perseverando siempre, guiados por tu Santo Espíritu, para un día poder llegar a esa meta que aspiramos todos, que es el cielo. Espíritu Santo, gracias por esta gran oportunidad, y permite que aquellos que hoy viven en ese desierto, en esa agonía, puedan también discernir, que aquellos que aún no te conocen te puedan experimentar. Espíritu Santo de amor, de perdón, de fortaleza, de ciencia. Fortalece nuestra mente, alma, cuerpo y espíritu, para que podamos ser capaces de ser esos evangelios vivientes, que podamos llevarte por el mundo con ese testimonio que arrasa, que podamos llevarte por el mundo reflejando esa paz también, que podamos consolar, que podamos animar al que está triste y con desánimo. Espíritu de Dios, tú que eres ese fruto de amor entre el Padre y el Hijo,
Mantente avivado siempre en nuestros corazones, que nuestros ojos miren como miras tú, que nuestros labios hablen y que seas tú, que nuestro abrazar sea un abrazo como el que das tú. Inspíranos en cada momento y en cada lugar para que puedan decir y puedan sentir las personas que hay un Hijo de Dios. Quisiera terminar solo con un pedacito de este canto que identifica mucho de lo que hemos hablado hoy. Y dice así: Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, soy y es siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Maureen, Jimmy, por compartir con nosotros este rato. Y también se me olvidó mencionar al principio, muchísimas gracias también a los frailes franciscanos conventuales que de hecho nos han prestado este campo, ¿verdad?, para que podamos tener este programa, que podamos grabar. Estamos de hecho en el Colegio San Francis en Moravia, donde los conventuales aquí tienen su convento también. Entonces, más bien, muchísimas gracias, frailes, por siempre ayudarnos, ¿verdad?, con eso, prestarnos este espacio. Y también, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este programa. Ya saben, ¿verdad?, si les gustó, por favor, denle like, haga sus comentarios también, pero ante todo, compártalo con otros que sienten que necesitan escuchar lo que hoy se habló en este episodio. También recuerden que nos pueden seguir en YouTube, pueden suscribir al canal en YouTube, es Encontrando a Francisco, y ahí también pueden hacerle clic a la campanita para que puedan recibir notificaciones cada vez que sale un nuevo episodio, van a recibir esa notificación. Entonces, eso, y también estamos en plataformas de audio tales como Spotify y Apple Podcast. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, en Threads y también en TikTok. Y recuerden que tenemos un correo electrónico donde nos pueden escribir con comentarios, consejos, recomendaciones. Ahí estamos para escucharlos. Estamos en encontrandofrancisco@gmail.com. Bueno, como siempre, queremos pedirles que oren bastante para este apostolado, para que siga siendo una bendición en la vida de muchas personas. Bueno, eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien.